Padre, gracias Señor, te damos. Bueno eres en gran manera. Gracias porque nos haces partícipes un día más de tus misericordias. Padre, gracias por traernos, permitir que estemos en tus atrios hoy en tu día para poder hacer esto, Señor, poderte cantar, adorar, pero también, Señor, nos permites poder venir a escuchar de tu palabra. Por eso quiero suplicarte hasta ahora que seas tú hablándonos hoy con poder, que seas tú, Señor, usando a este vaso de barro imperfecto para predicar tu palabra perfecta. Por favor, que tu palabra haga eco poderoso en nuestro corazón y que nos transforme cada día más y más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que hoy podamos, Señor, ser edificados altamente, exhortados y consolados. Que tú hoy a través de este mensaje nos recuerdes cuán importante es entender que todo lo que vivimos, Señor, aflicciones o no, todo son para tu gloria, pensando siempre en que hay algo glorioso en la eternidad para todos los que confiamos en tu Hijo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, quiero que me acompañen a Romanos. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos. Ya este es el sermón número 34 de nuestra serie. Romanos capítulo 8, y vamos a leer desde los versículos 18 al 23. Romanos capítulo 8, del 18 al 23. Como siempre, por favor, cuando lo encuentre, colóquese sobre sus pies. Juntos leamos y reverenciemos la bendita palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, dice la bendita palabra de Dios, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. De las aflicciones a la gloria ha sido el título que le he colocado a nuestro sermón en la mañana de hoy. De las aflicciones a la gloria. Porque creo que representa fielmente lo que el apóstol Pablo quiere decir en estos versículos que vamos a estudiar a continuación y que de alguna manera manifiesta, pone muy en claro toda la tensión que nosotros como cristianos vivimos diariamente. Nosotros como creyentes, y lo vimos en nuestro sermón anterior, donde hablábamos del nuevo estatus del creyente. Recuerden cuando estudiamos los versículos 2 al 17. ¿Por qué? Nosotros hemos sido perdonados, pero no solo eso. Nosotros hemos sido reubicados espiritualmente y colocados en una posición supremamente alta. Ya nosotros no somos esclavos del pecado, ahora venimos a ser hijos de Dios por medio de la adopción. Y este pasaje de alguna forma va a seguir reafirmando de que así como el creyente ahora es coheredero con Cristo, como lo vimos en el último sermón, toda esa herencia que es a futuro, todas esas glorias venideras son necesarias, entendibles a la luz de lo que en el tiempo presente viviremos, sin perder de vista esas promesas a futuro. ¿Por qué digo que el creyente vive la tensión? Experimenta una tensión todo el tiempo, porque sabemos que por un lado hemos sido justificados, hemos sido adoptados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, somos hijos, somos herederos, somos coherederos con Cristo, pero por otro lado, hermanos, seguimos pues viviendo en un mundo caído, ¿cierto? En un mundo donde hay corrupción,
donde hay pecado, donde aún estamos en cuerpos frágiles, cuerpos que sufren, que se duelen. Vivimos rodeados de oposición todo el tiempo, vivimos rodeados de debilidad, de dolor. Y eso es lo que hemos aprendido en estos versículos del capítulo 8 de Romanos, porque Pablo nos ha llevado progresivamente en todo esto. Ya vimos la doctrina de la justificación y sus implicaciones. Ya vimos la doctrina de la adopción y sus implicaciones. Nos ha mostrado que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y que el Espíritu no es un expectante en nuestras vidas. El Espíritu de Santo Dios mora en nosotros y nos hace fuertes. Por eso es inevitable que siempre nos preguntemos, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en mi vida y por qué de alguna forma muchas veces pierdo la fe? ¿Por qué seguimos sufriendo? Eso tiene una respuesta. ¿Por qué seguimos pasando dificultades? ¿Por qué seguimos pasando enfermedades? ¿Por qué seguimos pasando muchas adversidades? Y eso armoniza perfectamente con nuestra identidad gloriosa en Cristo. Y es justo aquí donde el apóstol Pablo pues va a introducir todas esas afirmaciones y lo va a colocar en un ámbito muy consolador. Dice Pablo, pues tengo por cierto, y noten ese tono de seguridad, no es algo que él duda, tengo por cierto, no hay duda de que esto no suceda, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y como veremos más adelante y vamos a estudiar, Pablo no niega en ningún momento que las aflicciones sean reales. Pablo no lo niega. Pablo reconoce que esto es algo real, que todos vivimos, son presentes, son dolorosas. Pero Pablo nos va a enseñar que hay que colocarlas en la balanza correcta. Comparar todo eso que hoy vivimos con la gloria venidera, con las promesas futuras. Porque ambas realidades son colocadas en contraste y la vamos a ver en este sermón. Vamos a vivir contrastando esas dos verdades. Las aflicciones son reales, son presentes, son dolorosas, pero hay que contrastarlas, hay que colocarlas en la balanza de esas promesas futuras. Y veremos, hermanos, que no son para nada comparables. Como les decía, el título del sermón es de las aflicciones a la gloria. Vamos a desarrollarlo bajo 3 encabezados. El primero de ellos vamos a estudiarlo en el versículo 18, porque Pablo nos va a enseñar a que tengamos una perspectiva correcta del sufrimiento. Versículo 18 dice Pablo, lea conmigo una vez más, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En segundo lugar, Pablo nos va a enseñar a que entendamos de las aflicciones de la creación, porque no solo producto de la caída nosotros fuimos afectados, sino que también veremos que toda la creación de Dios fue afectada. Y por último, en el versículo 23, Pablo nos va a enseñar precisamente o puntualmente acerca de las aflicciones del creyente. Esos van a ser los 3 puntos que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. Así que miremos primero la perspectiva correcta que quiere que veamos el apóstol Pablo o entendamos sobre el sufrimiento. Cuando les decía hace un rato que Pablo comienza con una afirmación de seguridad, una convicción cargada de muchísima certeza, cuando él dice, tengo por cierto, porque ese verbo que él usa pues va a comunicar de alguna manera que él está completamente convencido que eso va a ser así. Y pues por supuesto, él está tan convencido no solo por la realidad de haber abrazado la fe, sino también por todo lo que él tuvo que experimentar, todo lo que él ha tenido que vivir hasta acá. Recuerde que está hablando el hombre que fue azotado, encarcelado, fue un hombre perseguido constantemente, amenazado por causa de la obra de Cristo. Y así, él pues con todo eso, tiene
todo el derecho moral de poder decir con certeza que el sufrimiento presente no tiene peso comparativo frente a la gloria futura. Y Pablo, hermanos, nos va a decir, como lo dije en la introducción, dos cosas importantes que quiero que hoy entendamos. Primero, Pablo dice, vengan, no, hermanos en Roma, no ignoremos que las aflicciones son algo real. No debemos ignorarlas, no debemos tratarlas como si fueran metáforas. No, las aflicciones debemos reconocerlas. Primero, son reales, no son imaginarias. Usted está sufriendo, usted las está viviendo, usted las está sintiendo. No son imaginarias, son reales. Segundo, son del tiempo presente. Las vive ahora. Son del presente siglo malo, como lo decía en otro lugar. Son presentes. Eso implica dos cosas fundamentales, que son verdaderas, pero también son temporales. Y ese es el punto clave aquí. Porque vamos a contrastar algo efímero, algo temporal, con algo eterno. Son reales las aflicciones, pero son temporales. Porque el lenguaje apunta a un periodo que es definido. Las aflicciones, hermanos, no son infinitas. No son para siempre. No son eternas. A esta realidad desde la caída hasta acá, del presente siglo malo, hermanos, todo esto lo que ha conseguido es que estemos bajo los efectos del pecado que nos han llevado a todo este sufrimiento. Pero en segundo lugar, Pablo inmediatamente va a introducir esa comparación o ese contraste. Él va a decir que el cristiano no tiene el deber de evadir el dolor. Usted, si está pasando necesidades, si está pasando dificultades, si está pasando tribulaciones, su llamado no es a evadir esa realidad, sino a interpretarla de manera correcta. Es decir, es un llamado a que interpretemos de forma correcta bíblicamente el dolor. El creyente debe aprender a colocar en una balanza el sufrimiento presente y la gloria futura. Que ese futuro, hermanos, no sabemos cuán lejano o cercano esté. Así que cuando ambas realidades son puestas en una balanza de manera correcta, vamos a ver que el resultado es abrumador porque no son comparables. Yo quiero que vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. Lea conmigo, por favor. 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. Yo quiero que con este pasaje, contemplemos la comparación. 2 Corintios 4:17. ¿Lo tiene? Dice, porque esta leve tribulación momentánea, yo pregunto, ¿será que las tribulaciones de Pablo en realidad, físicamente hablando, eran leves? ¿Será que todo lo que fueron perseguidos, todo el sufrimiento físico que recibieron, azotes, encarcelamientos y un montón de castigos físicamente muy fuertes, eran leves? Sin embargo, está hablando un hombre convencido de que eso que vivió, aunque fuerte, no es nada comparado con lo que Dios ya le prometió. Noten, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. He aquí la comparación. En ambos casos, tanto en Romanos 8 como en 2 Corintios 4, encontramos precisamente ese contraste. La gloria no es simplemente, hermanos, un lugar agradable después de la muerte, sino que es una manifestación plena de lo que Dios ya ha comenzado en nosotros. Yo pregunto, ¿será que esa gloria solo la veremos? ¿Solo la contemplaremos? ¿O será que esa gloria venidera seremos partícipes de ella?
Lea conmigo, ¿qué dice Pablo? En nosotros ha de manifestarse. ¿Qué significa, hermanos? Que entonces no vamos a ser simples espectadores. La veremos, no solo la veremos, sino que además vamos a participar de ella. Y eso, hermanos, es en la glorificación final, la consumación de la redención, cuando el pecado sea completamente erradicado del cuerpo, de este cuerpo redimido, del cuerpo redimido. Y es necesario entenderlo muy bien, mis hermanos, por una sencilla razón, porque muchas veces el cristiano sufre doblemente. ¿Por qué sufre doblemente? Pues primero sufre por el dolor mismo que está padeciendo, ¿cierto? Sea físico, sea emocional, sea psicológico. Porque hermanos, nosotros entendemos a estas alturas de nuestra vida, en nuestro siglo, que hay muchos tipos de sufrimientos. Nosotros acá no pretendemos satanizar los problemas mentales. Los problemas mentales no son temas de Satanás, como muchos quieren argumentar. Algunos desconocen los problemas mentales que sufren las personas. Todo lo asocian o todo lo quieren espiritualizar. Pero que Pablo dice, no, es que los sufrimientos son reales. Entonces, muchos creyentes sufren doblemente. Sufren primero por lo que padecen, por el dolor que llega a sus vidas. Y segundo, también sufren porque no entienden por qué les pasa eso en sus vidas. Y eso sucede porque no estamos interpretando el sufrimiento a la luz de la gloria venidera. Y hermano, ¿sabes qué sucede cuando eso pasa? Produce desaliento. Cuando todo el tiempo estamos en situaciones difíciles, en problemas, en una cosa, en la otra, y sufrimos por eso sin confrontar lo que estamos viviendo a la luz de la gloria venidera, a la luz de las promesas eternas de Dios hechas a los que estamos en Cristo, entonces hermanos vamos a vivir en un constante desaliento. Pero cuando es visto dentro del plan eterno de Dios, pues eso se va a convertir en un instrumento muy poderoso para que sigamos creciendo en madurez, sigamos creciendo en esperanza. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros vivimos situaciones y se nos olvida la doctrina? Se nos olvida simplemente porque cuando nos vemos en la realidad de poner a prueba todo lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, tendemos siempre a usar la forma más fácil de simplemente dejarnos llevar por lo que está sucediendo. Y es allí justo donde Dios nos llama: un momento, recuerda todo lo que yo te he prometido, recuerda todo lo que yo he enseñado en mi palabra. Es allí donde debemos confrontar que todo lo que está pasando no es una casualidad. Nosotros creemos que Dios es soberano, ¿o no lo creemos? Por supuesto que lo creemos. Por lo tanto, entendemos que nada es casualidad, nada sucede por el azar, que todo está perfectamente controlado por un Dios soberano que nos ama y que nos ha prometido que estaría con nosotros hasta el final. Y eso, hermanos, es distinto a mirar las aflicciones y los problemas a la luz de un desacierto y no a la luz del poder eterno soberano de Dios. Por eso nos llama también, al igual que el apóstol Pablo lo hizo con los hermanos en Roma, nos llama a nosotros a revisarnos cómo estamos nosotros viviendo esa balanza. Porque colocar esto en la balanza no es una opción. ¿Quién de nosotros no tiene problemas? Levante la mano el hombre que no tenga problemas. Entonces, si todos tenemos problemas, si todos tenemos aflicciones y vivimos adversidades, es nuestro deber como creyente, repito, no ignorar ese dolor, no ignorar ese sufrimiento, sino a colocarlo en la balanza y contrastarlo. Porque yo digo simplemente porque cuando nuestra mirada, que es la tendencia, nuestra mirada está en colocar, en fijarnos en el aquí, en el ahora, entonces las aflicciones que padecemos pues van a parecer insoportables, insoportables e incomprensibles. Pero si aprendemos a mirar desde la perspectiva
del reino venidero, pues vamos a ver que el sufrimiento va a perder su carácter absoluto. Pastor, ¿quiere decir entonces que debemos minimizar el dolor? De ninguna manera. Dios no nos está llamando a minimizar el dolor. Dios nos está llamando es a ubicar el dolor en el lugar correcto. Pastor, ¿y cómo hacemos eso? Recuerden que la cruz precede a la gloria, hermanos. No es lo contrario. Yo pregunto, ¿qué precede a la redención? ¿La aflicción o el contentamiento? En la medida en que recordemos todo el tiempo que la cruz precede a la gloria, que las aflicciones preceden a la redención, que el presente siglo malo no es el final de la historia, en esa medida, hermanos, entenderemos las aflicciones a la luz de la eternidad. Y eso es lo que Pablo quiere establecer en este primer versículo 18, en que reconozcamos, en que entendamos que las aflicciones del creyente no son imaginarias, son reales, son presentes, son dolorosas, pero que también son temporales, porque él va a ampliar un poco más este tipo de aflicciones, diciendo que esa aflicción no se limita al entorno individual. Y eso nos lleva a considerar nuestro segundo punto, las aflicciones de la creación, versículos 19 al 22. Quiero que lea conmigo, por favor. Dice Pablo, ahora Pablo nos va a mencionar algo que para muchos quizás puede ser algo fuera de contexto, porque tendemos a mirar las cosas como impersonificadas, ¿no? Usted no personifica los objetos, las cosas, pero Pablo nos enseña que sí se puede hacer. Dice Pablo, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Noten cómo Pablo va empezando o empieza a ampliar el panorama, ¿cierto? Ya no habla solamente del creyente. Nos muestra que el sufrimiento no es un fenómeno individual, es un fenómeno cósmico que también de alguna manera afecta a la creación misma. Y Pablo dice que gime, pero vamos por partes. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? El apóstol va a empezar a personificar a la creación. Y dice que la creación tiene un anhelo ardiente. ¿Qué significa ese anhelo ardiente? Pablo usa una expresión bastante intensa de expectativa, como que alguien se inclina esperando algo con ansias. Ese es el verbo que él quiere dar a entender, como alguien que espera ansiosamente, desesperadamente que suceda algo. Esa es la palabra que usa aquí. Y él lo que está dando a entender es que esa tensión en la que nosotros estamos, que hemos sido justificados, adoptados, que Dios nos ha convertido en coherederos con Cristo, pero aún tenemos ese anhelo de que pronto se dé nuestra glorificación. Esa misma tensión, dice Pablo, también la vive la creación. La creación gime por un momento específico. Gime y espera que suceda algo. ¿Qué? Léalo conmigo, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿qué es? ¿Qué es? El aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Y eso es profundamente significativo, hermanos, por una razón. Porque quiere decir que el destino de la creación está vinculado al destino del pueblo redimido. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Cuando los hijos de Dios sean glorificados, entonces y solo entonces la creación será restaurada. Es lo que está diciendo. Recordemos, hermanos, que la caída no solo afectó al hombre, afectó también la creación. Recordemos un momento en Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis capítulo 3, versículo 17. Dice, le dice Dios a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, que te mandé diciendo, no comerás de él, dice el Señor, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y en otros pasajes dice que producirá espinas y cardos. Entonces noten cómo Génesis 3:17 declara que la tierra fue maldita por causa del pecado. Desde ese momento, hermanos, la corrupción, el desgaste, la decadencia, el desorden se convirtieron en la norma para la misma creación. Y Pablo explica esto cuando él dice que fue sujetada a vanidad. ¿Qué significa vanidad acá? Significa, comunica frustración, comunica baratija, comunica algo por el cual no cumple el efecto por el cual fue creado. Eso es lo que Pablo da a entender con la palabra vanidad, algo que no puede cumplir plenamente el propósito original. Todo se desgasta, todo se descompone. Entonces la muerte atraviesa la estructura misma de este mundo por esa maldición. Lo glorioso y esperanzador de esto que dice Pablo es que la creación fue sujeta a vanidad, pero no para siempre. Primero dice que no la sujetó a vanidad porque la creación misma quisiera, sino por aquel que quiso sujetar la vanidad, pero también en qué, dice, en esperanza. Lo que significa, hermanos, que aún en medio del juicio de Dios contiene una promesa implícita de restauración, así como sucedió en Edén con el hombre. Porque así como Dios declara lo que declaró a Adán por su falta, por su pecado, inmediatamente le da el protoevangelio, ¿no? Le da la promesa de que alguien algún día, pues, lo redimiría. En palabras simples, Pablo lo quiere decir es que ese que lo sujetó en esperanza, de alguna manera, va a libertarlo de esa corrupción, que el destino final del universo no es la corrupción ni la muerte, ni tampoco esa esclavitud va a ser permanente. La liberación de la creación es algo que ya Dios decretó. Pero pastor, preguntará alguno, cuando habla Pablo de que la creación gime y que la creación está esclavizada, no entiendo en qué, porque a veces nosotros miramos y parece que ciertas cosas están en orden. Por ejemplo, las estaciones, ¿cierto? La naturaleza, ciertas cosas están funcionando como deberían funcionar. ¿En qué forma entonces habla Pablo de que está esclavizada? Lea conmigo el versículo 21. Dice, porque también la creación misma será libertada. ¿De qué será libertada? De la esclavitud de corrupción. ¿Y será libertada a qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación será libertada de la corrupción. El universo entero, hermanos, está bajo un principio de decadencia. Nada parece o permanece intacto. Todo absolutamente es efímero.
Nada, absolutamente nada en la creación escapa del desgaste. Dígame que no se desgasta. De todo lo que Dios creó, ¿qué no se desgasta? Bueno, Dios dice que así como los hijos de Dios vamos a ser libertados plenamente, la creación misma también va a participar de esa liberación. Dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y la esperanza del cristiano, mis hermanos, es precisamente esta: no escapar del mundo material, que es algo que va a ocurrir cuando sea otra vez restaurada al cielos nuevos y tierra nueva. Pero la esperanza no es de escapar solo del mundo material que está esclavizado a la corrupción, sino a la esperanza de una redención total, de una redención final. Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de, perdón, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ese gemido no es un gemido de muerte, es un gemido de parto. Y esa ilustración que Pablo coloca allí, pues nos da el panorama claro para que entendamos que al igual que una mujer que en dolores de parto, ese dolor no anuncia la muerte, anuncia el nacimiento de su hijo, no anuncia la muerte. De la misma forma, el dolor de la tierra no anuncia su destrucción final, sino que anuncia un nuevo nacimiento, cielos nuevos y tierra nueva. El sufrimiento actual entonces es señal de alguna manera de esa transición que Dios hará, no de su aniquilación. Entonces es importante que lo comprendamos. Por eso cuando vemos desastres naturales, cuando vemos todas las enfermedades, cuando vemos todo el deterioro ambiental, cuando vemos toda la fragilidad de alguna forma en que está sometido nuestro planeta, nosotros estamos observando un universo de alguna forma fuera de control. Y si un universo en estos momentos esperando que pongan orden, un universo esperando redención. Y el gemido del mundo, hermanos, es un testimonio que algo no está como debe estar. Aunque a veces nosotros no nos percatemos tan fácilmente de eso. Eso es evidencia de que algo glorioso está por venir y de que algo glorioso sucederá. Y es aquí donde debemos preguntarnos si nosotros estamos preparados para ese día glorioso. Estamos preparados para ese día. Si el Señor Jesucristo viniera hoy, hermanos, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para mirarle cara a cara y que nos diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra? ¿Estamos preparados para eso? Es una pregunta que usted debe responder delante del Señor, delante de Dios. Es un llamado también a no colocar nuestras esperanzas, nuestras fuerzas en las cosas terrenales. El fundamento de nuestra vida no puede, el fundamento ni la seguridad de nuestra vida puede ser las cosas materiales, las cosas de aquí, las cosas de la hora. El creyente maduro vive de alguna manera desconectado, pero no vive desconectado de la realidad presente, pero tampoco vive arraigado en las cosas de este mundo. Él trabaja, sí, él trabaja, él planifica, él edifica, él provee, pero él lo hace todo el tiempo con una conciencia escatológica, pensando en que el Señor vendrá y vendrá pronto porque Él lo prometió. Lo que sucede es que muchas veces damos por tardanza a lo que Dios llama paciencia.
Y es allí donde nosotros debemos reflexionar. No tomemos al Señor como por tardo, sino por paciente. Porque Él conoce lo más recóndito de nuestro corazón y de nuestras vidas. Sabe que el sufrimiento que nos inflige muchas veces no es en vano, es para nuestro bienestar, porque Él es a quien ama disciplina. Por lo tanto, nosotros como creyentes maduros debemos entender y aceptar que el sufrimiento y el dolor no son en vanos, son parte esencial de nuestro crecimiento espiritual, de ser conformados día a día, de ser transformados día a día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, esperando esa gloriosa llegada, esa gloriosa venida, donde se cumplan todas las promesas que Dios nos ha hecho. Así que no descansemos en nada que nos pueda prometer este mundo caído, hermanos. No descansemos en nuestra estabilidad económica, no descansemos en los estatus políticos, no descansemos ni siquiera en la salud física que podamos tener, no descansemos en la seguridad o en la armonía familiar que podamos tener. No descansemos en nada de esto. Nada de esto es definitivo. Todo lo que vivimos aquí ahora es temporal. Descansemos en la promesa de Dios. Descansemos que Dios libertará esta creación, al igual que nos libertará a nosotros para siempre en la redención final, en la glorificación de nuestros cuerpos. Ahora bien, Pablo entonces nos dice, sí, la creación gime, esperando ese momento específico en que los hijos de Dios sean glorificados, ¿cierto? Nosotros ese gemido lo vemos todos los días ahorita con lo que estamos revisando. Sin embargo, Pablo también nos va a enseñar un poco más sobre las aflicciones del creyente en el versículo 23. Quiero que lo lea conmigo. Dice Pablo, y no solo ella, hablando de la creación, ¿cierto? No solo ella gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué reafirma lo que ya venía diciendo? Por una sencilla razón, hermanos. Pablo no quiere que los hermanos en Roma malinterpreten este tema del sufrimiento. Pablo no quiere que los hermanos en Roma malinterpreten estos gemidos como si fuese una situación de derrota, como si fuese una situación de pérdida. Es como si le dijeran, hermanos, no se equivoquen. No quiero que con esto me malinterpreten. Estas aflicciones, estos sufrimientos no son una derrota espiritual. Eso no es incredulidad. No es tampoco una ausencia de fe. Todo lo que ustedes están padeciendo no es porque ustedes carezcan de fe o porque hayan hecho algo contra el Señor. Es precisamente todo lo contrario, dice Pablo. Ese gemido cristiano, esa aflicción, es el lenguaje que en nosotros se manifiesta para interpretar la esperanza, interpretar la luz de la esperanza. Porque el texto dice que gemimos esperando, esperando. Y esa palabra es clave. ¿Por qué? Porque el creyente no gime sin dirección. Él no está desorientado buscando entender qué está sucediendo, sino que es un clamor orientado específicamente hacia una promesa. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, dice Pablo, que son las primicias que tenemos, no elimina ese anhelo, sino que lo refuerza. ¿Cómo lo hace? Lo intensifica. Por eso, cuanto más conocemos la gracia, más conscientes somos de que esto presente no es definitivo.
Noten una vez más el versículo 23. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, pues que la adopción ya es una realidad jurídica y espiritual, pero aún no es visible en su plenitud. Es el famoso dilema del ya, pero todavía no, que hemos hablado muchas veces. Somos hijos, pero todavía vivimos en un cuerpo sujeto a corrupción. Somos herederos, pero aún no hemos recibido toda la herencia consumada, ¿cierto? Somos justificados, pero aún no hemos sido glorificados. Entonces esa tensión profunda de todo creyente en su vida cristiana, el ya, pero todavía no, es algo complejo de explicar. Solamente lo aceptamos, lo abrazamos por medio de la fe. Ya tenemos el Espíritu, es la primicia, son las arras, es la garantía, dice Pablo. Usted quiere saber si es salvo, ya Dios le dio una garantía. ¿Cuál? El Espíritu. Dios le dio su Santo Espíritu. Y esa es la garantía más poderosa que podemos tener. Ya somos hijos. El Espíritu Santo de Dios no mora en ningún ser humano que no sea hijo de Dios. Por lo cual usted puede estar plenamente seguro que es hijo. Y como dice Pablo en versículos anteriores, el mismo Espíritu nos da esa confianza, esa certeza de que somos hijos. Ya hemos sido reconciliados, pero todavía esperamos esa redención final, esa redención donde nuestro cuerpo sea glorificado. Todavía estamos aguardando esa transformación final que fue descrita en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice Pablo que todo lo corruptible se vista por fin ¿de qué? De incorrupción. Así que el gemido cristiano nace de esta realidad. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero todavía no hemos recibido todo lo que Dios nos ha prometido. Eso es una realidad. Entonces, ¿el Espíritu qué es? Es un adelanto maravilloso de la gracia. La tercera persona de la Trinidad, hermano, morando en nosotros. Qué regalo más precioso, qué adelanto más espectacular. Es una muestra de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, todo lo que vendrá. Es la primera parte de algo mucho más grande, pero no deja de ser un adelanto. No es lo mismo que tenerlo todo. Es como probar el postre, pero aún en su mente y en su corazón está esperando el banquete, ¿o no? Es igual. Es igual. Y nosotros no podemos mentirnos en que no sentimos eso. Siempre existe esa insatisfacción. El creyente no siempre se va a sentir satisfecho con este mundo. Por eso, hermanos, es la respuesta de que muchos han experimentado todo en la vida, absolutamente todo lo que alguien quisiera desear, y aún le falta algo. Aún va a estar insatisfecho, porque dentro de nosotros hay una conciencia clara de que este no es el final. Falta algo. Falta algo. Sabemos que hay algo más grande, más glorioso, más pleno, que todavía está por venir. Juan Calvino escribió algo sobre esta realidad, abro comillas, leo para ustedes. Dice Calvino, el Señor no permite que sus hijos descansen plenamente en esta vida para que aprendan a suspirar continuamente por la herencia celestial. Wow. Así que si esperas estar completamente feliz, plenamente satisfecho, quiero decirte que eso no será en esta vida. ¿Entendieron?
Porque ese suspirar, mis hermanos, es madurez espiritual. Es el anhelo de esperar lo que en verdad es valioso. Estar por siempre con Cristo. Eso es lo más valioso. No hay nada que valga más que eso. Señal que nuestro corazón incluso no está anclado en este siglo. No está contento aquí. Ese gemido del creyente revela eso, que pertenecemos a otro reino, que nuestra ciudadanía no está aquí. Es como el que se muda a una ciudad, pero en el fondo de su corazón espera que algún día regrese a donde pertenece. Por eso, hermanos, quiero hacerles una pregunta clara y honesta. ¿Cuánto anhelas tu redención final? ¿Cuánto anhelas tu glorificación? ¿Cuánto lo anhelas? Gimes, gimes por dentro. Le oras al Señor ardientemente diciendo, Señor, ven pronto. O nunca oramos porque el Señor regrese. Sean completamente honestos con el Señor, no conmigo. ¿Cuánto pensamos en la venida de Cristo, hermanos? ¿Cuánto pensamos en la gloria futura? Les voy a poner un ejemplo. Cuando todo nos va bien, cuando hay estabilidad, cuando hay trabajo, cuando hay salud, yo pregunto, ¿pensamos en este anhelo de que el Señor venga? Seamos honestos. Cuando todo marcha en orden, cuando todo marcha bien en tu vida, sientes que necesitas algo más. No sientes insatisfacción. Cuando ves que materialmente se cumplen todas tus metas y tu vida es exitosa, materialmente hablando, humanamente hablando. Cuando llegas a comprar todo lo que deseaste, llegas a tener todo lo que querías. Cuando tu corazón está regocijado de poder adquirir lo que quisiste. Le compré mi casa a mi mamá, me compré mi casa, le compré mi carro, le compré esto a mi familia está bien, mis hermanos están bien, mis amigos están bien, mis hermanos de la iglesia, etcétera. Yo pregunto, hermanos, ¿anhelas que Cristo venga? Porque el peligro es acostumbrarnos a este mundo que nos seduce de maneras increíbles y nos hace olvidar el anhelo de las glorias futuras. Porque hablábamos de las aflicciones a la gloria. Es fácil anhelar que el Señor venga cuando sufrimos. Es fácil desear que el Señor Jesucristo venga y ponga fin al sufrimiento. Pero ¿qué de ahí cuando nos va bien? Cuando no hay sufrimiento. Anhelamos que el Señor venga. Deseamos que la tierra sea libertada. Cuando sea así, hermanos, y olvidemos el norte, que muchas veces nos pasa. Mientras estemos en este cuerpo de pecado, hermanos, eso es una lucha constante que tendremos. Pero cuando perdamos el norte, recordemos que la tercera persona de la Trinidad mora en ti, que el Espíritu Santo de Dios fue un regalo maravilloso, un adelanto, una garantía que está allí para recordarte que no perteneces a este mundo. Está allí para recordarte que le perteneces a Cristo y que tu corazón no debe estar anclado aquí y a la hora. Y si estamos atravesando, obviamente, situaciones difíciles de aflicción, de dolor, el mismo Espíritu nos recuerda
ese sufrimiento que estamos atravesando no es en vano. Tiene un propósito, y un propósito bueno, porque a todos los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, como lo veremos más adelante en este mismo capítulo. Lo que estás viviendo no es un accidente fuera del control de Dios, pero recuerda que lo que estás viviendo no es para siempre, no es eterno. Pablo dice que es temporal, que es definido, que es finito, es temporal. Colócalo en la balanza de aquellas promesas maravillosas de la gloria futura, que sí son eternas, son para siempre. Dios hoy nos llama a poner nuestra mirada, nuestros ojos en el futuro glorioso, en la eternidad. Ya para terminar, este pasaje, hermanos, todo lo que hemos aprendido hoy tiene un destinatario final y es Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, quien soportó la cruz, ¿cierto? Antes de entrar a la gloria, es nuestro ejemplo. Él vino primero a redimirnos y a decirnos, al igual que yo tuve que vivir una vida de aflicciones, de sufrimientos para salvarte, es necesario que tú también las enfrentes. Dios prometió aflicciones, no riquezas en este mundo, como enseñan los de la prosperidad. Hay una cosa segura que Dios te prometió, sí, vida eterna en Cristo Jesús, sí, pero en este mundo nos prometió aflicciones. Pero también nos prometió que estaría con nosotros en medio de esas aflicciones. Recuerden que Él fue quien cargó con el mayor sufrimiento, soportó todo lo que nosotros debíamos hacer y lo hizo para asegurarnos esa herencia gloriosa en la que hoy el Señor nos llama a poner nuestros ojos, a poner nuestras esperanzas. Hoy el Señor Jesucristo está resucitado, está glorificado y es una garantía viva. Es un recordatorio para ti y para mí que Él no miente. Es un recordatorio para ti y para mí que lo que vivimos, que lo que atravesamos no es eterno, que Él sí lo es y lo que nos ha prometido también lo es. Nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermanos, nos recuerda que el estar en Cristo nos hace más que vencedores. Que nuestras aflicciones sí tienen un propósito, sí tienen un sentido, aunque muchas veces sea difícil de aceptar. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos hoy lo importante que es colocar nuestros ojos en tus promesas, en lo venidero, en lo glorioso que es eterno. Guarda nuestro corazón de descansar, oh Señor, en la corrupción de este mundo, en sus seducciones, en todo lo que nos ofrece. Ayúdanos a tener la capacidad y la madurez en Cristo de poder soportar y de poder vencer, Señor. Por favor, acuérdate de nosotros en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio del dolor. Tú has prometido estar con nosotros y lo creemos, oh Señor. Bendice hoy a tu pueblo en el nombre glorioso de nuestro Salvador, nuestro suficiente y glorioso Salvador, Jesucristo.